en coordenadas polares. Bien, nosotros sabemos que R aquí sería una función, ¿verdad? Obviamente de la variable teta. Y desde la sesión anterior observamos ahí algunas ecuaciones que cumplían esta característica de que R es igual a f de teta. Bien, entonces las ecuaciones en coordenadas rectangulares están dadas de esta manera, ¿vale? Ven ahí tenemos que x es igual a r por coseno de teta, ¿verdad? Y y es igual a r por el seno de teta. Esto es si es que nosotros hablamos de ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Bien, ven la diferencia que hay entre esas ecuaciones paramétricas que están como expresadas como x y y. Ahí vamos a marcar esta parte, ¿verdad? Ecuaciones paramétricas. Y esta es una función, pero polar, ¿vale? Ven la diferencia que hay entre una y otras, ¿vale? Bien, ahora, pueden considerarse como las ecuaciones paramétricas, obviamente de una curva con un valor en teta, ¿verdad? Ese sería nuestro parámetro. Bien, ahora imagínense lo siguiente, que yo necesito trabajar x, pero sé que x, en este caso, es igual a r, ¿verdad? Y r, recuerden aquí es igual, pues una función de teta. Entonces reemplazo esta r en x y también hago lo mismo en y, ¿verdad? Y ustedes podrán observar que x ahora es un producto de dos funciones que corresponden a la variable teta. Y también para y, ¿vale? Bien, recuerden que eso lo hacemos porque vamos a trabajar en este momento el concepto de derivadas en coordenadas polares. Ahora, si nosotros encontramos su derivada, por ejemplo, de esa función x y de la función y, pues alguien dirá que aplicando la regla del producto, ¿verdad? Encontraríamos esta derivada para x y esta para y, ¿verdad? Ahí aplicamos la regla del producto y obtenemos esos resultados. Ahora, recuerden que para nosotros es expresar esta derivada de y de la función y con respecto a x. Eso implica que en ese momento vean ahí a qué va a ser la pendiente. La pendiente es igual pues a calcular la derivada de la función y con respecto a teta entre la derivada de la función x con respecto a teta, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros este cociente. Es decir, tenemos que calcular esto, ¿verdad? Y también tenemos que calcular esto y realizar ese cociente. Muy bien. Entonces aquí tenemos la forma de derivar, o mejor dicho, de encontrar la pendiente en ese momento. Bien, también tenemos aquí algunas tangentes a curvas polares. Recuerden que en ecuaciones paramétricas tratamos de calcular tangentes horizontales y verticales, ¿verdad? En esa ocasión intentamos realizar eso. Bien, ok. Muy bien, vamos a continuar entonces con esta parte y a ver, déjenme revisar. Ok. Muy bien. Ahora, nos comentan aquí que yo tengo una curva, ¿verdad? Una curva que en coordenadas polares sería r igual a f de teta, la cual en ese momento esta curva pues tiene una apariencia como la que se muestra en la figura 30. Si nosotros observamos la figura 30, ¿verdad? Aquí tenemos la derivada de y que es igual a f de teta, ¿verdad? Bien, nosotros notamos que tenemos, voy a marcar el color rojo, tenemos nuestra curva, ¿verdad? Nuestra curva sería esta. Esa sería nuestra curva, ahí la pueden ver ustedes de color rojo, ¿verdad? Ahí. Que sería R igual a F de teta. Ahí tenemos la curva en color rojo. Después,
ustedes pueden observar cómo tenemos aquí la tangente, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar de color azul. Bien, esta tangente, ustedes pueden observar que implica, pues, tener aquí un punto P, ¿verdad? Pero, vean qué pasa si yo, ¿verdad? Que sé que mi polo se encuentra aquí, ¿verdad? Aquí vamos a poner pi medios. Ese es mi eje vertical. Recuerden que este es el polo y este es el eje polar, ¿vale? Entonces, repito, tengo mi curva de color rojo, tengo también aquí la tangente, por ejemplo, en este punto P, ¿verdad? Ahí tengo yo, incluso le iba a decir que sería nuestra recta, esta de color azul, pero vean qué ocurre si nosotros intentamos trazar, ¿verdad? Esta distancia o esta línea del punto O al punto P y luego su ángulo teta. Recuerden que es una manera de localizar el punto P. Ya lo vimos anteriormente cómo localizar el punto P, cuáles son los elementos necesarios en esta parte. Bien, ahora, si nosotros intentamos prolongar esta línea que tiene el punto P, ¿verdad? Encontraríamos ahí un ángulo, en ese caso sería... a ver, déjenme recordar. Este es phi. Este es phi. Phi, no recuerdo este. Vamos a ver. Vamos a salirnos de la duda. Y vamos a ver qué nombre tiene. No recuerdo. A ver, déjenme recordar. Creo que aquí debe de estar. Ok. Tenemos a teta, tenemos a bar teta. Ok. Aquí está psi, es psi, y luego tenemos a phi. Ok, psi, se llama psi. Ahí vamos a ponerle los nombres. Este se llama psi y este se llama phi, ¿verdad? Y este lo conocemos como teta, ¿vale? Ahí está. Ahora, si ustedes observan esta línea, ¿verdad? Que identifica el punto P, pero si la llegamos a prolongar, ahí se encuentra un ángulo que forma esta línea de color negro con la de color azul, ¿verdad? Podemos decir que la de azul sería nuestra recta tangente y está identificado por un ángulo psi, ¿verdad? Entre estas dos, vamos a llamarlas rectas. Después, si ustedes observan, si se llega a prolongar la recta tangente con respecto al eje polar, encontraríamos a phi, que es otro tercer ángulo, ¿verdad? Y phi, vean ustedes en qué dirección va. Obviamente se considera desde el eje polar hasta el ángulo que tiene, en este caso, nuestra recta de color azul. Y en el caso de phi, en el caso de psi, a parte del ángulo de la recta esta que tenemos de color negro, que es la forma de identificar el punto P, a la recta tangente. Y recuerden que teta implica pues la localización del punto P, por eso parte también del eje polar hasta el punto P. Entonces vean ahí la geometría que estamos encontrando. Obviamente para identificar una tangente, eso es para una tangente en una curva C. Bien, entonces nosotros sabemos que el punto P, ya lo analizamos, se encuentra ahí una recta tangente, ¿verdad? Esa recta tangente contiene el punto P en esa parte y por lo tanto reconocemos que la pendiente en esa recta es la tangente. Podemos ahí hablar de phi, ¿verdad? Recuerden, phi es este ángulo que tenemos en la parte inferior, ¿vale? Ese sería entonces nuestro valor, ¿vale? Bien. Eh, entonces, esa sería la pendiente de esa recta. Recuerden de cuál recta, de la recta tangente. Para nosotros la recta tangente es esta de color azul, ¿vale? Ahí ustedes pueden observar la geometría en ese momento. Ahora, si nosotros suponemos que esta sea la pendiente, ¿verdad? De la tangente de phi, en coordenadas polares la pendiente no es particularmente conveniente, pero el ángulo que aquí tenemos, que es el siguiente, que es psi, recuerden quién es psi. Bueno, es el ángulo que se forma entre esta recta de color negro y la de color azul. Y la de color azul, recuerden, si vamos a identificarla, esta recta es la que nosotros conocemos como la recta
tangente. Tangente en una curva C. Y esta que tengo aquí, voy a llamarla también una recta, ¿verdad? Pero que identifica, una recta que identifica al punto P, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahorita nos dicen que psi, ¿verdad? Que es ese ángulo, entre la tangente y la línea que pasa por el punto P y el polo es más útil. Es más útil trabajar con este que con phi, ¿verdad? En este caso tenemos phi, que se encuentra en la parte inferior, casi cercano al ángulo teta, ¿vale? Bien, ya observamos la figura 30, ¿verdad? Aquí la tenemos. Ya analizamos cada uno de los elementos que nos presentan acerca de esta función polar. Ahora, nos dice que tenemos ahí dos ángulos, obviamente sí, son nuevos, tanto para psi y para phi, que tienen la relación simple. Si nosotros queremos calcular, ¿verdad? Por ejemplo, este ángulo psi, que nos ayuda a nosotros a identificar una mejor, un resultado distinto a lo que nosotros podemos trabajar si es que utilizamos o empleamos teta, ¿verdad? Psi, en este caso, el cálculo sería que si yo conozco, ¿verdad? En ese momento el ángulo mayor, ¿verdad? Porque ustedes observan ahí que tienen a phi, ¿vale? Este phi, ¿verdad? Es un ángulo mayor, es el mayor incluso a teta, incluso también a psi, ¿verdad? Ustedes lo pueden observar en pantalla, ¿vale? Ahí pueden observar, incluso déjenles marco de otro color, esa flecha. Déjenme ver si se puede trabajar con color verde, Ven ahí esa flechita pequeña de color verde para psi. Vean esta flechita de color verde para phi y esta para teta, ¿vale? Entonces, si queremos calcular en este momento psi, pues sería igual a tener que trabajar phi menos teta, ¿vale? Ahí obtenemos nosotros que esa sería la forma de calcular este ángulo, ¿vale? Bien, entonces, si calculamos la tangente, ¿verdad? Implicaría lo siguiente, ¿verdad? Tangente de psi, pues sería igual a la tangente de phi menos teta. Y aplicando ahí una identidad trigonométrica nos sugiere que es igual a esto, ¿vale? Ahora, nosotros sabemos que calcular la tangente en este caso de phi, ¿verdad? Aquí la tenemos. Intentamos nosotros calcular esto en esta parte. Y esto implica que nosotros tengamos que derivar la diferencial de y con respecto a la diferencial de x, ¿vale? Entonces ahí ustedes pueden notar esta expresión. Lo que nosotros habíamos calculado anteriormente, que está aquí, la podemos representar como la tangente de phi, ¿vale? Y bueno, ya sabemos nosotros a qué es igual, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí dos tangentes, la tangente de psi y la tangente de phi, ¿vale? Ahora, es un buen ejercicio algebraico sustituir la expresión tangente en la fórmula, bueno, aquí tenemos tangente de phi en la fórmula de la tangente de psi y obtener esta relación simple. Bueno, entonces, si nosotros conocemos, ¿verdad? En este caso, la tangente de phi, podemos nosotros sustituirla en esta expresión, ¿verdad? Aquí la podemos sustituir, aquí tengo una tangente de psi, aquí también tengo una tangente de phi, ¿vale? Phi y teta, ¿vale? Si ustedes hacen esa sustitución, obviamente la sustitución implica hacer esta parte, sustituir en la expresión anterior, pues obtendríamos esta expresión, que sería la tangente de psi, que es igual a tener que calcular f de teta entre su derivada de esa función. Recuerden que es una función polar. Y también la podemos escribir de esta manera. Si aplicamos su inverso, ¿verdad? En este caso de la tangente, perdón, no es su inverso, es la cotangente de psi, que sería f' de teta entre f de teta. Esto también nos da la relación de tener 1 entre r por la derivada de la ecuación paramétrica en r con respecto a teta, ¿vale? Entonces, la técnica de derivación para las ecuaciones polares sería esta, ¿vale? Aquí la tangente de psi nos va a dar un resultado, pero tiene mayor significancia con la cotangente, ¿verdad? Con la cotangente de psi, en este caso, en las coordenadas polares, que ahora es mucho más
más clara para nosotros. Y vamos a ver ahorita de qué trata este resultado. Bien, en ese momento la derivada en un punto P está relacionada con el ángulo que la línea tangente forma con respecto a la línea que pasa por el punto P, ¿verdad? Nosotros observamos en la figura 30 que para psi, recuerden que teníamos el punto P, y en el punto P, ahí ustedes observaron la recta de color negro que identificaba el punto P, ¿verdad? Y también la recta de color azul que identificaba la tangente. Entonces, este ángulo psi, pues identifica efectivamente ese punto P, obviamente con un ángulo que le corresponde a la tangente, ¿verdad? Y que pasa por ese punto P, y además por el polo, ¿verdad? Y de acuerdo con esto, podemos nosotros trabajar esta expresión que sería la cotangente de psi para calcular la derivada de una ecuación polar. Y está muy sencillo ya, la derivada, recuerden que nosotros estamos interesados desde las ecuaciones paramétricas en determinar cuántas tangentes tiene la curva, ¿verdad? Y pues en ese momento, en las paramétricas, intentamos averiguar eso. Intentamos calcular parte por parte, ¿verdad? Para la dirección del eje X, para la dirección del eje Y, y pues encontrar los puntos críticos y de ahí localizar las coordenadas, ¿verdad? De dónde se encuentran esas tangentes. Bueno, aquí en coordenadas polares es más simple. Lo que hemos intentado hacer es trabajar, sí, efectivamente, fueron dos rectas. La primera fue la recta tangente de color azul y la de color negro, ¿verdad? De esa manera la geometría para nosotros nos va a determinar o nos va a poder ayudar a calcular cuántas, ¿verdad? Cuántas tangentes tiene esta curva, ¿vale? Ya se nos facilita, ¿verdad? Porque nos va a decir, ¿sabes qué? Tiene 2 tangentes, tiene 3, tiene 4, tiene 5. Ese es el resultado que vamos a obtener nosotros en ese momento. Repito, por relacionar el punto P con ese ángulo que se forma entre estas dos rectas, ¿verdad? Repito, la recta tangente y de la recta que identifica al punto P. Bien, ahora, tenemos aquí una curva que es R igual a 3 por E a la 2 teta, y se nos pide encontrar, pues, esta cotangente de psi en cualquier punto y dibujar la curva. Bien, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Recuerden que la cotangente de psi es igual a 1 entre R, es decir, vamos a poner entonces 1 entre 3 veces la exponencial a la 2 teta, ¿verdad? Aquí ustedes lo observan. Y luego vamos a derivar a la exponencial. Me quedaría 3 por 2 veces la exponencial a 2 teta, y eso se simplifica, ¿verdad? Con este término se simplifica y nos queda solamente 2. Vean ahí, nos dio un numerito, ¿vale? Y ese numerito nos dice, aquí también nos confirma, vamos a analizar la descripción, que en otras palabras, el ángulo que la tangente forma, ¿verdad? Recuerden que la tangente es esa recta que les marqué de color azul en la figura 30, con la línea que va al polo, ¿verdad? Para identificar el punto P de tangencia es siempre la misma, es decir, que la curva denominada espiral logarítmica se muestra en la figura 31. Vamos a observar la figura 31. Y ahí tenemos nosotros, en ese momento, la gráfica de esta función R, que es igual a 3 veces E a la 2 teta, ¿vale? Ahí ustedes observan la curva, ¿verdad? Vamos a llamarla de esta manera. Ahí tenemos la función f de teta, la cual nos confirma que efectivamente la cotangente de psi nos dice que es igual a 2. Entonces aquí tenemos una y aquí tendríamos otro, ¿verdad? Otro valor, obviamente, perteneciente a esta cotangente de psi, ¿vale? Esa sería entonces la forma geométrica de este cálculo de derivada, ¿verdad? En esta gráfica de R, ¿vale? Ahí tenemos nosotros esta parte, ¿vale? Muy bien. Ya vieron ustedes que no es muy difícil, solamente hay que seguir la última expresión que encontramos, que es esta, para poder nosotros calcular esa derivada, ¿vale? Bien, y así ocurre para cualquier ecuación polar que nosotros necesitemos calcular. Bien. Eh, eh, Ahora, en la parte de las longitudes de arco, también nosotros podemos calcular eh, esta, eh,
esa longitud que tenga nuestra curva polar. Bien, pero aquí también hay que entender lo siguiente. Como trabajamos con otro sistema, lo conveniente es hacer lo siguiente. Nosotros sabemos, ¿verdad? Desde otros cursos anteriores, que la longitud de arco mide, ¿verdad? Pues como lo dice su nombre, efectivamente la curva, es lo que mide la curva. Por ejemplo, si yo tuviera a lo mejor, a lo mejor este cable, ¿verdad? A lo mejor este sería un pétalo, ¿verdad? Un pétalo de una ecuación polar. Yo puedo calcular esta longitud, ¿verdad? Esta longitud de de ese pétalo, ¿vale? Eso es lo que intentamos nosotros calcular desde ecuaciones paramétricas. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero trabajando con esta relación, en donde x sea igual a r coseno de teta y y sea igual a r seno de teta. Y hace un momento definimos que r, ¿verdad? Incluso aquí también nos dicen que r es igual a una función f de teta. Si empezamos a sustituir esto, pues tendríamos ahí un producto, ¿verdad? De la función de teta por un coseno de teta. Si nosotros intentamos derivar con respecto a teta, pues ya recordarán que hay que aplicar la regla del producto, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar el resultado. Y luego, aquí hay una identidad que nos va a ayudar a nosotros a simplificar esos procedimientos, porque recuerden que en la longitud de arco teníamos que L, ¿verdad? En las ecuaciones paramétricas, por ejemplo, era de alfa hasta beta. Recuerdo que era una raíz cuadrada, ¿verdad? En donde nos pedía esto al cuadrado, ¿verdad? Y luego con y con respecto a t al cuadrado, ¿verdad? Todo estaba al cuadrado en esta raíz cuadrada. Bueno, vamos a intentar nosotros trabajar esta parte de esa integral, en especial con este radical, y para ello necesitamos hacer lo siguiente, que una vez que hemos encontrado las derivadas, ¿verdad? Elevarlas al cuadrado. Ahí ustedes pueden observar que están elevando al cuadrado, y eso hace que también estas dos expresiones y tanto estas se eleven al cuadrado, ¿verdad? Y podamos nosotros reducir, ¿verdad? Simplificar ese procedimiento aplicando esta identidad trigonométrica, que al final estaría dada de esta manera, ¿verdad? Que, que sería igual, pues, a tener que derivar la ecuación polar, elevarla al cuadrado más r cuadrada. Y por lo tanto, vean aquí tienen la integral, la que les escribí hace un momento en esta parte, ¿verdad? Pero ese es en el caso de las paramétricas. Intentamos nosotros también trabajar las paramétricas del sistema polar, y para ello nos quedaría o nos quedó expresado esta integral, que es, pues prácticamente nos dice, bueno, que la integral en el caso de las ecuaciones paramétricas es así, sería así, pero si nosotros ya la simplificamos, se reduce a la siguiente, que para calcular la longitud de una ecuación polar que va de A hasta B en ese intervalo, recuerden que el intervalo es ese, un intervalo cerrado, tenemos que calcular o resolver este raíz cuadrada, obviamente de r cuadrada, más su derivada de la ecuación polar al cuadrado, ¿verdad? Y esa sería la forma en que nosotros podamos calcular la longitud de arco. Ahora, vamos al siguiente ejemplo, el ejemplo 30. Ahí ustedes pueden observar que tienen la curva R. Recuerden que fue la del problema anterior, cuando nosotros intentamos calcular su cotangente, ¿verdad? Del ángulo psi. Ahora, aquí tenemos obviamente esa ecuación polar que va de teta igual a 0 hasta pi sextos. Ya tenemos ahí el intervalo, ¿verdad? Ahí está el intervalo en este momento. Y para calcular la longitud de esta curva, pues hacemos lo siguiente, que L es igual de 0 a pi sextos, sería la raíz cuadrada de r cuadrada, ¿verdad? Sería esta r al cuadrado, me daría 9 veces la exponencial a la 4 teta. Y luego hay que derivar esta r, y aquí tenemos su derivada. También se eleva al cuadrado y obtenemos este resultado. Ahí ustedes pueden observar que se puede simplificar porque las exponenciales tienen la misma potencia, ¿ya vieron? Es 4 teta. Entonces, si tienes la exponencial en un término 4 teta y en la segunda también es la misma, con esa misma potencia,
pues se pueden simplificar. Ahí, en este caso, la simplificación sería una suma. Si ustedes tienen 36 y le suman 9, tendrían 45, ¿verdad? 45, les quedaría la integral de 0 a pi sextos, la raíz cuadrada de 45 por e a la 4 teta, ¿vale? Así les quedaría. Y como esto es un producto, recuerden que propiedades de los radicales nos permiten hacer esa separación, ¿vale? Y recuerden ahí ustedes que tendríamos la integral de 0 a pi sextos, me quedaría aquí la raíz cuadrada de 45, ¿verdad? Por la raíz cuadrada de e a la 4 teta, diferencial de teta. Esto es una constante, ¿verdad? Que también se puede expresar de esa manera ya simplificada. Y me quedaría la raíz cuadrada de e a la 4 teta. Eso se simplifica y me quedaría como e a la 2 teta, ¿ya vieron? Y pues aquí es integrar esta exponencial aplicando, ya saben ustedes, el cambio de variable, ¿verdad? Encontraríamos esta solución. Ahora hay que evaluarla de 0 a pi sextos y aquí ustedes pueden observar el resultado de 0 a pi sextos, que sería aproximadamente la longitud que tiene. Obviamente, aquí es en el intervalo que nos dieron de 0 a pi sextos, no significa que sea la longitud total. Si ustedes quieren la longitud total, deberán de modificar el intervalo. En ese momento nos están dando de 0 a pi sextos, una pequeña parte, ¿verdad? Bien, que sería aproximadamente 6.2 unidades, ¿vale? Ahí ustedes pueden poner que son unidades. Unidades, ¿vale? Esa sería entonces la longitud que tiene esta curva, repito, en este intervalo, ¿vale? Bien, ok. Ocurre algo similar en los problemas de áreas en coordenadas polares a las que nosotros calculamos, por ejemplo, en las ecuaciones paramétricas, solamente que aquí hay que verlo de esta manera, ¿vale? Recuerden que nosotros tenemos nuestro sistema de ejes, ¿verdad? Vamos a llamarlo X y Y. En el caso del polar sería el eje polar, ¿verdad? Y en el eje polar nosotros nos vamos moviendo así, ¿verdad? Vamos identificando un punto de esta manera, ¿ya vieron? Vamos identificándolo así. Sin embargo, a lo mejor yo tengo una curva de esta manera, ¿verdad? Vamos a suponer que tengo una curva así. Si ustedes observan, si yo identifico un valor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí que sea teta igual, por ejemplo, a pi cuartos, pues ven ustedes qué se encuentra. Incluso lo vamos a marcar de otro color para que lo observen. Que como yo quiero calcular área, ¿verdad? Me apoyo con el polo, también con el eje polar, y vean, el ángulo a pi cuartos implica este pequeño sector, ¿verdad? Es un sector, ¿verdad? El cual pues tiene esta apariencia, ¿verdad? Se ve como si fuera una rebanada, ¿verdad? Una rebanada de pizza, ¿vale? Y así ustedes pueden ir identificando cualquier valor de teta y encontrar algo similar. Bueno, para eso vamos a cambiar aquí algunos datos y lo que tenemos que visualizar para calcular el área de una ecuación polar es trabajar un área de un sector circular. ¿Ya vieron por qué? Porque el ángulo, ¿verdad? Me va ayudando a encontrar un siguiente punto, obviamente con un valor de R, y de esa manera en un pequeño sector, o mejor dicho, en un pequeño intervalo, yo puedo encontrar un área de esta apariencia, que sería, repito, un área de un sector circular. Y recuerden, ¿cómo podemos calcular el área de un sector circular? Bueno, pues sería un medio de teta por R al cuadrado. Esa sería entonces eh, el área aquí, obviamente, para un ángulo teta y un valor de R, cuales quieran. Recuerden que el ángulo debe de estar medido en radianes, ¿vale? Eso es lo que deben ustedes de recordar. Ahora, recuerden que yo tengo una figura 33 aquí, que es el área de una región R, ¿vale? A lo mejor yo tengo que calcular esta área y sé muy bien que tengo una curva polar, ¿verdad? R igual a F de teta. Y bueno, yo necesitaría que para un pequeño sector, ¿verdad? De esa ecuación polar, en donde estamos identificando que teta va de A hasta B, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden observar los ángulos, ¿verdad? En A sería este pequeño ángulo y en B sería este.
Y con estos dos datos, nosotros podemos observar ahí el área en esta región. Bien, dadas las condiciones que tenemos ahí, podemos nosotros observar la figura 34, que si realizamos una subdivisión de esta región R, es decir, como lo que vieron ustedes en cálculo integral, ¿verdad? Cuando les mencionaron, ¿sabes qué? El cálculo integral no solamente es una antiderivada, sino que también nos ayuda a encontrar áreas. Y ustedes, bueno, ahí su profesor de integrales explicaba, ¿sabes qué? Yo tengo una curva, ¿verdad? Y por debajo de esa curva tengo un intervalo de A hasta B. Y ellos querían calcular esa área, el área por debajo de la curva. Y bueno, pues hubo un matemático, Riemann, creo que lo conocimos en la unidad número 1, cuando analizamos las geometrías euclidianas y no euclidianas. Ahí lo conocieron también, pero ya de un curso anterior también lo conocieron. Bueno, pues él, así como con otros matemáticos, intentaron subdividir, ¿verdad? De manera vertical por rectangulitos. La primera parte fue que estudiaron rectangulitos inscritos y también circunscritos, ¿verdad? Pero se dieron cuenta que cada uno de esos conceptos, aplicarlos en esa curva, ¿verdad? Para calcular esa área debajo de esa curva, pues era una aproximación, ¿verdad? Una aproximación al área real, ¿vale? Pero observaron que mientras más pequeños, o mejor dicho, menor era el ancho de esos rectangulitos, era mejor la aproximación. Ahora, después dicen, ¿sabes qué? Si hacemos más delgados, ¿verdad? Esos rectangulitos, es decir, cuando las particiones P se aproximen a 0, implica que calculemos un límite cuando este n se aproxima a infinito, ¿verdad? Entonces, cuando se calcula ese límite, pues se observa que se encuentra con mejor precisión, ¿verdad? El resultado de esa área bajo la curva. Bien, y después dicen, ¿sabes qué? Pues a partir de ahí empiezan a calcular puros límites, ¿verdad? Límites, límites, y se dan cuenta que obviamente están encontrando, ¿verdad? Descubrieron el cálculo integral. Y obviamente yo espero que hayan revisado esa parte de que tiene un significado, porque la integral es como una S alargada, ¿verdad? Es una S alargada, bueno, porque hace referencia a las sumas, que en el caso del límite, pues ahí ustedes pudieron resolver el modelo matemático, ¿verdad? Y bueno, el límite, pues es una suma, ¿verdad? Es una aproximación ahí. Vean lo interesante del concepto de límite desde cálculo diferencial, ¿verdad? Ahí fue ese curso donde nos enseñaron a trabajar límites y en ese caso, si aprendieron bien límites, les va a ser muy fácil la derivada, ¿verdad? El cálculo de derivadas, les va a ser muy fácil el cálculo de integrales y el que viene, tal vez en la parte de su curso de integral, que serían series. Ahí nuevamente se aplica mucho ese conocimiento de límites, ¿verdad? Bien, es lo que ustedes pueden recordar, es un recordatorio lo que les comento. Entonces, teniendo este recordatorio, pues algo similar intentamos hacer aquí, ¿vale? Nosotros sabemos que ya no tenemos rectangulitos verticales, ¿verdad? Ya no, pero sí tenemos un ángulo, o mejor dicho, un intervalo que va de θ igual a A hasta θ igual a B, pero no es de manera vertical, sino que va inclinándose. Entonces, intentamos hacer lo mismo, intentar subdividir, ¿verdad? Esta región R en anchos, vamos a llamar esos anchos delta θ, ¿vale? Y de esa manera, pues encontraríamos una cantidad, pues podemos decir ahí de sectores. Voy a llamarlo así, sectores en este momento, ¿vale? Bien, ahora, alguien va a decir que si nosotros intentamos hacer una sumatoria, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, intentar sumar cada una de esas pequeños sectores, encontraríamos el área, ¿vale? Encontraríamos el área y ya se imaginan que si aplicamos un límite, cuando estos sectores se hagan cada vez más pequeños, ¿verdad? A veces nos ponían el ejemplo, cada vez más pequeños e incluso más delgados, creo que la mejor palabra sería delgados, como nuestros cabellos, ¿verdad? Así de delgados, imagínense. Bueno, pues nosotros podemos aproximar
esta área. Aquí ustedes pueden observar el límite, ¿verdad? El límite, el cual corresponde a una sumatoria, porque tenemos una cantidad de sectores, y esto pues nos ayudaría a encontrar o ayudarnos con esta integral definida. Y esta es la integral que vamos a nosotros a trabajar, ¿vale? Si ustedes la simplifican, nos quedaría como la expresión número 7. Con que nosotros conozcamos a R, ¿verdad? Que es la ecuación polar, pues inmediatamente podemos trabajar esta ecuación número 7. Ojo, siempre y cuando nos pidan calcular el área que se nos pida, ¿verdad? Y nos dé también el intervalo de A hasta B, aunque algunas ocasiones no les van a dar el ángulo, de una vez les aviso, no les van a dar el ángulo, no les van a decir en qué ángulo lo necesitan, ¿vale? Porque si no les dan el ángulo, quiere decir que es todo completo, ¿vale? Es todo. Y ahí ustedes deben de determinar los ángulos para poder integrar. Incluso creo que también viene mucho esto en el examen, de que no les dan el ángulo. Ustedes lo tienen que calcular, tienen que averiguar. Ahí tienen que hacer su modelo matemático, de escribir, ¿sabes qué? Voy a estudiar la curva polar, voy a hacer esto y esto y esto matemáticamente, voy a hacer estas ecuaciones y de esta manera encuentro yo el intervalo, ¿vale? Bien, ok. Entonces llegaríamos al ejemplo 31 de cómo calcular el área que encierra un pétalo de rosa de cuatro pétalos, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros que R es igual a 2 veces teta. Bien, aquí también no nos dan el intervalo, ¿verdad? No nos dan en el problema nada más es esto. Te dicen que encuentres el área, la región encerrada por un pétalo de la rosa de 4 pétalos. Es decir, que se trata de una ecuación polar que tiene 4 pétalos, ¿verdad? Yo me lo puedo imaginar, ¿verdad? Recuerden que aquí hay que ser imaginativos, ¿vale? Hay que imaginar, a lo mejor aquí tengo así un pétalo, ¿verdad? Y aquí tengo el otro, ¿verdad? Así. A lo mejor están así, ¿vale? O incluso pudieran estar tener una inclinación, ¿verdad? A lo mejor pudieran estar así, ¿verdad? Tal vez, así, ¿verdad? No, no lo sé muy bien, pero al menos ya me dicen que tengo 4 pétalos y me piden encontrar el área encerrada por un pétalo, ¿vale? Necesito que lean bien su pregunta del problema, porque si les dicen de un pétalo, pues nada más de un pétalo. Si les dicen, o si no les dicen nada, nada más te piden calcular el área de la rosa de 4 pétalos, entonces son todos los pétalos, ¿vale? Necesito que lean bien su pregunta, porque luego en el examen están incompletas las respuestas, ¿vale? Muy bien, entonces yo me lo puedo imaginar de esta manera, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿en qué intervalo utilizaría yo, ¿vale? Para poder expresar mi, mi integral, ¿vale? Y bueno, es lo que les comentaba, creo que en una sesión anterior, que aquí vamos a trabajar también las simetrías, ¿vale? En las simetrías me va a decir a mí, eh, con precisión, sabes que si tu ecuación polar tiene una simetría, tiene dos o tiene las tres, ¿vale? Recuerden que las simetrías, no recuerdo si se los platiqué, de que podemos decir que es como una ley, de que hay 3 reglas de simetría, ¿verdad? 3. De estas 3, algunas ecuaciones polares pueden tener una, ¿verdad? Incluso pueden tener las 3, ¿vale? No pueden tener 2. Es decir, o tienen una o 3, ¿vale? Cuando ustedes calculen la simetría, yo espero que hayan resuelto los problemas de los ejemplos 22 y 23 que les encargué ayer. Si estudiaron esas simetrías, se van a dar cuenta que si calculan dos, ¿verdad? Solamente dos simetrías, por ejemplo, la regla 1 y la regla 2, y ven que esa ecuación polar efectivamente tiene hasta ese momento dos simetrías, la tercera es por default, también entra la tercera simetría, ¿vale? Entonces, en ese momento bastaría con que yo calculara dos simetrías y la segunda simetría de mi ecuación polar me confirma que sí existe, entonces la tercera es de ley, es por default que entra en esa parte. Y así pues ustedes pueden trabajar el intervalo correspondiente, ¿verdad?
Bien, igual hay que hacer algunas intersecciones ahí, calcular intersecciones para calcular el intervalo que tenga esta ecuación polar. Bien, les recuerdo que esa simetría les va a ayudar mucho a ustedes al intentar trazar la curva de manera manual, ¿verdad? De manera manual, en un pequeño intervalo y nada más se complementa con la simetría, si tiene una simetría con respecto al eje X, con respecto al eje Y o con el polo, ¿vale? Bien, esta es una muy buena técnica, ¿verdad? Cuando estábamos en el laboratorio, ¿verdad? Y en el examen, pues no podemos sacar ni calculadora graficadora, solamente científica, las máquinas, ¿verdad? Que no tenían internet, no tienen nada de acceso a la red y era un poquito complicado, ¿verdad? Complicado identificar cómo era la curva. Pero bueno, con esas simetrías aprendidas, ¿verdad? Y ustedes pueden hacer el trazo de manera manual, ¿verdad? Apoyarse con su calculadora y pues trabajar cada uno de esas simetrías. Bien, entonces, bueno, entonces tenemos que resolver este problema. Muy bien. Aquí nos muestran la figura que se encuentra en la 35, ¿vale? Aquí está la figura, la gráfica de R igual al coseno de 2 teta, ¿vale? Ven ustedes ahí que efectivamente tiene una simetría con respecto al eje X, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar, también la tiene con respecto al eje Y y obviamente tendría que tenerla también con respecto al polo, ¿verdad? En este momento se observa ahí la figura. Bien, ya saben ustedes calcular las simetrías. Eh, ahí ustedes pueden observar que se están encontrando las tres. Pero ahora, ya que encontramos la graficación con el apoyo de las simetrías, ¿verdad? Podemos identificar que efectivamente tenemos pétalos de esta manera. Pétalos que están en dirección a cada uno de los ejes que tenemos, tanto para X y para Y. Y la pregunta es, ¿cómo calcularíamos la intersección? Bueno, aquí se lo voy a explicar rápidamente porque el tiempo igual ya se nos está terminando. Que si yo tengo la ecuación R es igual al coseno de 2 teta, esta ecuación la vamos a igualar a 0, ¿vale? Bien, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Para calcular el valor de teta, alguien me va a decir, bueno, pues aplica el inverso del coseno, que sería el arco coseno, el coseno de 2 teta. Y aquí me quedaría también eh, el arcos de 0. Esto me va a quedar como resultado 2 teta, ¿verdad? Que es igual, déjeme ver si hay un resultado en el arcocoseno de 0. Aquí me da, por ejemplo, a mí, el arcocoseno de 0 en radianes me da pi medios. Pi medios, ¿vale? Ahí está. Despejamos teta, o resolvemos para teta, y este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿verdad? Tendremos ahí pi medios entre 1 medio. Es decir, que teta es igual a ¿cuánto? A pi cuartos, ¿vale? Ahí está. Ya encontramos entonces una intersección. Y esa intersección, si ustedes observan en la figura 35, corresponde a la parte positiva. Pero ojo, recuerden que para eso sirven las reglas de simetría. Como yo sé que tiene una simetría con respecto al eje X, es obvio que va a ser la otra negativa, ¿verdad? Entonces ahí es el consejo que les doy, ¿vale? Estudiar las simetrías porque en las simetrías está la información necesaria. Bien, por simetría recuerden que nos quedaría entonces este ángulo. Y ya tenemos que para al menos calcular el área de un pétalo, pues podemos utilizar el intervalo de menos pi entre 4 hasta pi cuartos positivos. Incluso alguien va a decir, ¿sabes qué? Que también se pudiera trabajar de 0, ¿verdad? De 0 a pi cuartos, ¿verdad? Al final multiplicarlo por 2, porque será esta parte sombreada, y luego multiplicarlo otra vez por 4, porque son 4 pétalos, ¿vale? Entonces, aquí, así está el procedimiento del análisis para poder desarrollar estos problemas. Bien. Entonces ahí ustedes observan el procedimiento que les mostré. De esa manera pueden ustedes calcular, repito, una intersección. Algunas ecuaciones polares les va a poder proporcionar incluso dos, pero ya estudiadas las reglas de simetría, ustedes pueden
trabajar el ángulo correspondiente. Bien, muy bien. Entonces, nos quedamos en esta parte. Regresando de vacaciones, continuaríamos con el ejemplo 31, ¿vale? Y bueno, ya con esta sección de coordenadas polares, también estaríamos concluyendo la unidad número 2. Y prepárense, yo se los comento, porque ya regresando de vacaciones, otra vez hay otra evaluación correspondiente a la unidad número 2. Así que si andan un poquito mal en integral, pues les recomiendo que estas vacaciones, en su tiempo libre, ¿verdad? Pues estudien un poco. Yo, por ejemplo, ya por las noches, ya que bueno, yo que estoy ya más libre, pues a veces me pongo a estudiar también, a leer un poco, y creo que la mayor parte de las noches, ¿no? Es cuando tenemos más tranquilidad, ¿vale? Bien, pues bueno, sigan estudiando, sigan preparándose. Si van muy mal, repito, en integral, pues estas 2 semanas les ayude, les sirva para seguir estudiando. Tienen un curso anterior que se llama integral, pueden estudiar sus notas. Igual su maestro de ese curso tal vez tenga material, algunos videos adicionales. Ustedes véanlos, estudienlos. Y bueno, entonces continuaríamos el 12 de abril, ¿vale? Muy bien. El 12 de abril continuamos. Yo espero verlos a todos, que se encuentren muy bien, que se cuiden mucho. Y bueno, nos despedimos por esta sesión. Que tengan una buena mañana, un buen día, un buen fin de semana y bueno, que tengan unas geniales, felices también vacaciones. Bien, entonces nos veríamos en la próxima sesión. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bien, hasta luego. Hasta luego, profe, igualmente. Hasta luego.